En el sermón del mediodía mencionábamos el tema de la disciplina y Hebreos 12:9 menciona lo siguiente: tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Mencionamos y dimos algunos ejemplos de disciplina, tipos de disciplina o cuando no hay disciplina. Y quisiera en esta hora hablar de cuando se ejerce mal la disciplina y cómo poder ejercerla bien, teniendo como ejemplo a nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre, Él nos disciplina, pero teníamos padres terrenales. Y en mi caso, mis padres fueron de la vieja escuela, en donde entre más golpes parecía que más entendía. Y esto causaba una serie de sentimientos, emociones negativas en mí cuando era disciplinado. La siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, en una ocasión mi papá me pegó con la hebilla del cinturón. Estaba tan enojado conmigo que me pegó con la hebilla del cinturón y yo sentí vergüenza de mis padres, de mi papá. ¿Y a qué me refiero con vergüenza? Llegué a pensar de que él no estaba contento de estar conmigo por la manera en la que me disciplinó. En otra ocasión, pues fueron varias reatazos y chanclazos que me dio mi mamá, que yo hasta sentí miedo, y con miedo me sentí en peligro por la manera en la que me estaban pegando, y lo que fue provocando en mí fue un alejamiento de mis padres, al grado de que eso se convirtió en tristeza. Es decir, la relación con ellos se deterioró mucho, y antes incluso de que falleciera mi mamá, fue un enojo, una ira, en donde ya no quería más ese tipo de trato. Este tipo de sentimientos o resultado de una disciplina muy dura, o como dice Hebreos 12:10, y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Mis padres, y yo creo que los padres de ustedes, y si ustedes son padres, ustedes disciplinan, corrigen, educan, crían con los recursos que han tenido. Muchos desde la experiencia de sus padres. Y hay algunos patrones en donde se repite lo mismo que hicieron sus padres, otros donde se repite casi igual, y otros donde se procura hacer lo contrario, porque sintieron que la crianza, la educación y la disciplina o fue muy dura o fue muy suave. Pero la Escritura nos da ejemplos de cómo hacerlo, y Isaías 51 y 52 son un ejemplo claro de ello. Pero antes de llegar a esta sección que abarca desde el versículo 1 del capítulo 51 de Isaías hasta el versículo 12 del capítulo 52, es pertinente que recordemos el estado en el que se encontraba el pueblo de Israel. Ahora sí, la siguiente diapositiva. Por lo que estaban viviendo, el pueblo empezó a sentir ciertas emociones negativas por el castigo o la disciplina, por la educación, por la instrucción que Dios les estaba dando al pueblo. ¿Cómo fue esto? El pueblo fue muy desobediente, no quiso seguir las normas de Dios, las reglas, su pacto, mantener en buenos términos esa relación con Él, al grado que Dios los castigó con el exilio. Ellos se fueron conquistados en guerra, fueron arrasados, y fue una manera en la que Dios quiso instruir al pueblo. Pero con lo que estaba sucediendo, ellos empezaron a sentir esta serie de emociones:
la siguiente diapositiva, por ejemplo, llegaron a pensar que Dios no quería estar con ellos, porque su tierra fue destruida, las murallas de Jerusalén fueron destruidas, el templo fue destruido, sentían vergüenza de ser judíos por lo que les había pasado, porque habían sido conquistados por los babilonios. Experimentaron miedo a través de la guerra, de que la ciudad fue sitiada, de que muchos fueron llevados esclavos por el exilio mismo, tanta atrocidad y peligro. Tenían el miedo al rojo vivo. La siguiente, había tristeza en sus corazones porque sintieron que perdieron su relación con Dios, perdieron su identidad como pueblo. También había ira y enojo contra Dios porque llegaron a pensar, esto es demasiado. Dios ha usado su mano demasiado dura para con nosotros. Y otra emoción que llegaron a sentir, la siguiente, fue la desesperanza. No había remedio. Fue tal la destrucción que hubo de las murallas, tal la destrucción del templo, que no había solución. Se sentían solos y abandonados. Y a un pueblo con esta serie de emociones habla Isaías. De esto que he mencionado podemos recapitular con lo que mencionábamos en el mediodía, la siguiente, que la disciplina tiene un propósito, que es la madurez, estar preparados para la vida que Dios quería en este caso para el pueblo. Como no entendieron por las buenas, como se dice coloquialmente, entonces tenía que ser de una manera distinta. Lo siguiente es que por la disciplina nosotros aprendemos a vivir bien. En el caso del pueblo, el objetivo de esa disciplina del exilio era que aprendieran a vivir bien, aprendieran a vivir como Dios manda. Pero ¿por qué sentimos estas emociones que nos alejan de nuestros padres, o en el caso del pueblo de Israel, que lo alejaron de Dios? La siguiente. Debido a nuestro pecado, cuando somos disciplinados, nos ensimismamos. ¿Se han dado cuenta los padres cuando disciplinan a sus hijos, cuando los corrigen, como que se alejan los hijos? E inclusive cuando es la disciplina o la corrección que dan los padres es hecha en medio del enojo, los padres llega el momento que no quieren ver a sus hijos. Nos ensimismamos, nos quedamos en esa emoción. La siguiente, en ese ensimismamiento nos desconectamos. Nos desconectamos de nuestros padres, como comentaba hace un momento que me pasó con mis padres, pero también el pueblo de Israel se desconectó con Dios al sentirse tan castigado, tan disciplinado por todo lo que vivieron. Llegaron a pensar, Dios no existe, Dios no nos quiere, Dios no está con nosotros. La siguiente. ¿Qué aprendemos entonces de esta disciplina que Dios le dio a los judíos exiliados? ¿Qué aprendemos de esto? El profeta Isaías es el representante de Dios y habla, y nos da la lección que Dios quería que aprendieran. El pueblo se sentía solo y abandonado. Con solo leer parte del versículo 3, 13, 21 del capítulo 51 nos damos cuenta de cómo se sentía el pueblo solo y abandonado. Versículo 3, ciertamente consolará el Señor a Sión, consolará todas sus soledades, y su soledad en huerto del Señor. Se sentían solos. Versículo 13, y ya no te has olvidado del Señor tu Hacedor. Se habían olvidado. Versículo 21, oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. El pueblo estaba afligido. Aquí se usa en femenino porque habla de la ciudad de Jerusalén, afligida, ebria. Haciendo otra vez el anuncio, el miércoles, Dios mediante, vamos a centrarnos en Levítico capítulo 10, versículo 9. Vamos a hablar sobre la ebriedad, el vicio al alcohol y otro tipo de vicios. ¿Cuáles son sus causas? ¿Por qué
las personas se mantienen en este tipo de comportamientos y cuál es la solución que da el Evangelio para ello. En este caso, la ciudad de Jerusalén, los habitantes de ahí estaban fuera de sí, ebrios, pero de tanto dolor. Pero Dios le dice al pueblo: óiganme, escúchenme, oídme. Esta sección, como les comentaba, que va del capítulo 51 hasta el versículo 12 del capítulo 52, empieza con 3 oídme. En el versículo 1 del capítulo 51, ahí está el primero oídme. En el versículo 4, otra vez oídme. En el versículo 7, oídme. Y luego siguen 3 despierta. Versículo 9 del capítulo 51, versículo 17 del capítulo 51 y finalmente el primer versículo del capítulo 52. Despierta. Oídme y despierta es un llamado de atención. Dios quiere llamar la atención del pueblo. La siguiente. Esto nos enseña que Dios quiere sacar al pueblo de su ensimismamiento por la disciplina. Algunos piensan que la disciplina es simplemente dar la cachetada, la nalgada, el garrotazo, poner el castigo, quitar cosas, pero eso es solo el principio. Es una parte muy pequeña de la disciplina. La corrección, según Dios, implica también el llamar la atención, y llamar la atención es que no se desconecten, que no se pierda la relación, que están todavía ahí. La que sigue. ¿Por qué? Porque Dios quería llamar la atención hacia Él mismo, hacia la relación con Él. Dios estaba con el pueblo. Dios le está diciendo al pueblo: no te he abandonado. Así comienza el capítulo 51, versículos 1 al 3, que los voy a leer. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Aquí el piedra de donde fuisteis cortados se refiere a Abraham y al hueco de la cantera se refiere a Sarai. Y lo dice de manera explícita el versículo 2. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Eran tan pocos los judíos, después de ser millones, de ser tantos, que con la masacre que hubo, con la cautividad, con el exilio, eran unos cuantos. Y ellos pensaban: ya no vamos a poder surgir nuevamente como nación. Y ahí es lo que el mensaje que está dando Isaías es: si de 2 personas hice una nación, ¿qué no voy a poder hacer con ustedes que son unos cuantos? Versículo 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Aquí hay una referencia directa al paraíso, al Edén, a ese jardín antes de la caída. Ellos llegan del exilio en una ciudad destruida, en ruinas, desértica. Y Dios está diciendo: esto que es un desierto, yo lo voy a convertir en un jardín, en un paraíso, como en el Edén. Aquí en el versículo 3 tenemos por primera vez el verbo consolar. Pero el consolar en la Biblia no significa el échale ganas, ánimo, no es para tanto, ya no estés así, o un mensaje positivo de todo va a estar bien. Eso no es consolar en la Biblia. Consolar viene en el hebreo del verbo naham, que esta raíz se utiliza para describir consuelo, arrepentimiento, estar apenado y tener compasión. La siguiente. Esto significa que la disciplina va acompañada del consuelo, la compasión,
la misericordia, es decir, disciplinar con amor. Eso es lo que estaba haciendo Dios con el pueblo. La que sigue. Desde el hebreo, el consuelo es la actitud ante la disciplina. Disciplinar, corregir, educar, criar, entrenar, como veíamos al mediodía, desde una actitud de amor, misericordia, compasión, consuelo. La que sigue. En el caso de la manera en la que Dios estaba disciplinando, pero también estaba consolando al pueblo judío, Dios habla y el pueblo escucha la lección. Debe haber un mensaje, debe haber una lección ante la disciplina. Es decir, te quito esto por esta razón. Y no nada más es quitar por quitar, dar el golpe. Dios, a través del profeta, está diciéndole al pueblo, te pasó esto por esta razón, pero Dios, hice esto porque tengo el siguiente propósito para contigo. Esa es la labor del profeta, la siguiente. La esencia del consuelo, entonces, es el estar con el disciplinado, mantenerse en la relación. Es decir, quien disciplina va a seguir en contacto con aquel que disciplinó. No es dejarle de hablar, no es quitarle los privilegios por mucho tiempo, indefinidamente, hasta que se pase el coraje. Haciendo un paréntesis, las emociones como el coraje, el miedo, la ira, la desesperación, nuestro cerebro no está diseñado para procesarlas mucho tiempo, sino empieza a ser dañino para nosotros. Aquellas personas que cuando disciplinan se quedan en ese coraje por días, semanas, meses, eso es fatal. Lo mismo para el disciplinado. Se queda triste, miedoso, enojado por lo que recibió de sus padres por mucho tiempo, es dañino. Y Dios nos enseña que aunque disciplinó al pueblo, Él seguía mandando profetas, Él seguía dando palabra, Él seguía procurando la relación con su pueblo. La que sigue. Esto lo podemos ver de manera muy clara en los versículos siguientes. Por ejemplo, Isaías 51:3 menciona, consolará el Señor. El versículo 5, ha salido mi salvación en mi brazo, ponen su esperanza. Ahí está Dios. Versículo 12, yo soy vuestro consolador. Versículo 16, pueblo mío eres tú. Dios le está diciendo al pueblo, ahí estoy contigo, no te he abandonado, te discipliné, pero yo sigo estando contigo. Versículo 6 del capítulo 52 de Isaías, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Versículo 8 del 52, porque ojo a ojo, esta expresión ojo a ojo es literal, tener la cara del otro enfrente de mí, ver con mi ojo el otro ojo. Es decir, es una figura retórica, literaria, en la que Dios le está diciendo al pueblo, yo quiero estar lo más cerca posible contigo. ¿Cuántos padres están así de cerca después de disciplinar, corregir a sus hijos? Versículo 12 del 52, porque el Señor irá delante de vosotros. Dios está ahí. En el consuelo divino se necesita estar consciente de la presencia divina. Lo que Isaías quería, lo que Dios quería que el pueblo supiese es que Dios estaba ahí. No se había olvidado. Él estaba presente. La siguiente. En este consuelo, Dios le muestra al pueblo el camino hacia dónde va el pueblo, en dónde lo quiere Dios y cómo quiere ver Dios a su pueblo. Por ejemplo, en los versículos 2 y 3 del capítulo 51, ya lo mencionaba hace un momento, Dios le dice al pueblo, son pocos, así como eran Abraham y Sara, pero a ellos los multipliqué, a ustedes también.
Es decir, Dios en la disciplina y en medio en el consuelo está dando una visión de en dónde quiere Dios a este pueblo disciplinado. ¿Cuál es el objetivo de la corrección? Cuando corriges, disciplinas en la educación, en la enseñanza, no solo a los hijos, sino en la vida cotidiana, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que tienes en mente con lo que haces? Debe haber un propósito. Lo aprendemos de Dios. Versículo 8. Salvación por los siglos de los siglos. Versículo 11 del 51. Ciertamente volverán los redimidos del Señor. Volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido oirán. Dios está mostrando un escenario y un camino a donde está guiando a su pueblo, en donde es necesario pasar por esto para llegar allá. Pero lo que Dios está haciendo es dar la palabra profética para que el pueblo no se quede en esa sensación de abandono, de miedo, de enojo, de desesperación. Versículo 14. El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Es decir, habrá abundancia, habrá provisión, habrá libertad. Dios está diciendo, te tengo así, encarcelado, pero te voy a liberar. No vas a estar así siempre. ¿Cuál es el mensaje que se está dando en medio de la crianza y la educación? Capítulo 52, versículos 1 y 2 dicen así: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Ahí le estaba diciendo, estás toda mal vestida, estás con los achaques de la esclavitud, vas a estar en una mejor posición. Es la profecía, la visión que Dios da, la lección que le da del propósito, hacia dónde está dirigido esa disciplina. ¿Y por qué estoy mencionando todo esto? Porque este es el consuelo. Dios está educando, instruyendo, y el consuelo viene en decir qué sigue, por qué es eso, hacia dónde van. No es solamente decir, ya no llores, no te sientas así, deja de sentir eso, sino está dando argumentos, profecía, palabra divina, palabra de esperanza, para que el pueblo no siga sintiendo eso. Versículos 7 y 9 del capítulo 52. Cuán hermosos son los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. En otras palabras, ¿te sientes desolada, Jerusalén, pueblo mío? Pero yo estoy en control. Yo, Dios, estoy reinando, y todo lo que está sucediendo en tu vida, yo lo estoy dirigiendo. Yo sé hacia dónde te estoy llevando. Pasa también con nosotros en medio de esta pandemia. No hay que olvidar que Dios sigue reinando y que lo que está sucediendo a nivel mundial lo tiene muy controlado Dios. Sigue diciendo Isaías 7 al 9, los versículos del 52. Voz de tus atalayas alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que el Señor vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. La siguiente. Cuando se ejerce entonces correctamente la disciplina, hay corrección, se aprende la lección, se mantiene la relación, hay gozo, hay santidad, como decíamos al mediodía, fruto apacible de justicia, sanidad. Y este es el ejemplo que nos da Dios, y es el ejemplo que nosotros podemos también tomar, pero también reflexionar en que en medio de la disciplina divina, en medio de la instrucción divina, así como el
pueblo llegó a sentirse agobiado, solo, abandonado, triste, enojado, Dios le está diciendo: las cosas no son así. Yo estoy contigo, yo estoy reinando, yo estoy dirigiendo tus pasos, yo sé por qué te mandé eso que estás viviendo ahora. Y en su palabra encontramos esa respuesta. ¿En dónde nos quiere Dios? ¿Cómo nos quiere para de esa manera ser consolados? Pongámoslo de la siguiente manera, la siguiente diapositiva. El pueblo de Dios sentía que Dios ya no estaba contento de estar con ellos. Pero lo que Dios está diciendo a través del profeta Isaías es: yo quiero estar contigo. La siguiente, el pueblo sentía miedo por todo lo que había vivido. Pero Dios le dice a través del profeta: yo estoy contigo en medio de esta dificultad. No estás solo. La siguiente, en medio de la tristeza en donde el pueblo sentía que había perdido a Dios, la relación, que ya no estaba Dios para con ellos, Dios les está mostrando que la relación se seguía manteniendo por el amor, por la misericordia y la fidelidad de Dios. La relación no se había roto. La siguiente, en medio del enojo que sentía el pueblo por tanto castigo, por tanto mano dura, Dios le está diciendo a través del profeta: es por tu bien, quiero estar contigo, te amo y por eso te disciplino, como leímos al mediodía. La que sigue, en medio de la desesperanza, donde se sentían completamente abandonado el pueblo, Dios le dice: yo estoy con ustedes, yo los estoy guiando, yo los voy a fortalecer, yo voy a proveer. E inclusive en la siguiente, de toda la atrocidad que dieron por la guerra, donde ya no querían seguir más en esa condición, había un hastío de lo que estaban viviendo, Dios les está diciendo: esto no es para siempre, esto pasará. A pesar de que sientas eso, yo sigo contigo. Es lo que Dios le dice al pueblo a través del profeta Isaías. La siguiente. Pero esto no se queda aquí en el profeta Isaías o en el pueblo cautivo, en el pueblo judío. Isaías dio una gran profecía. Capítulo 7, versículo 14. El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1, versículos 21 al 23, nos dicen cómo se cumple esta profecía, y la sabemos muy bien. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese consuelo a nosotros, al pueblo, después llegó a través de Cristo. Dios en medio del pueblo. Jesús mostrándole al pueblo la voluntad del Padre. Jesús instruyendo. Jesús enseñando. Jesús consolando. Jesús el consolador. También en este sentido del consolador, en el Nuevo Testamento se utiliza otra palabra que es paracleto, que viene del verbo parakaleo, que está conformado de la preposición para, en griego, que significa al lado de, y kaleo, que es llamar, invocar, pedir ayuda, esperar, llamar para que alguien interceda. ¿Por qué? El parakaleo, este verbo se utilizaba cuando alguien estaba en problemas y entonces gritaba, para que alguien escuchara el grito, el clamor, y viniera a donde estaba la persona que estaba gritando. Es decir, un ayudador.
Pero también el paracaleo se utilizaba cuando alguien estaba en un juicio y requería de un abogado, de alguien que se enfrentara, que pusiera la cara, que hiciera algo respecto a los cargos, y entonces se llamaba a alguien para esa función. Y también cuando alguien se sentía desconsolado, triste, abrumado, se llamaba a alguien para poder llorar en los hombros de esa persona. Todo eso significa paracaleo. El paracleto entonces es el que intercede, el que aboga, el que consuela. Por eso en el Nuevo Testamento se traduce paracleto como consolador, pero también se puede traducir como abogado, como intercesor, como sanador. Juan 14, versículos 16 al 18 dice Jesús: y yo rogaré al Padre y se os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No estamos solos. Aunque Jesús se fue, Jesús dijo: yo les voy a mandar un paracleto, un consolador, un intercesor, alguien que los sane, alguien que les ayude en la dificultad. Y esto se cumplió cuando descendió el Espíritu Santo. Efesios 1, versículos 3 y 14 lo dice muy claro, que es una realidad para nosotros cuando creemos en Jesucristo. En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En este sentido, la siguiente, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, el Consolador, está contigo, está conmigo, está con todo aquel que cree en Jesús. Te acompaña, te comprende. Él quiere mostrarte el propósito de tu vida. Él quiere llevarte a toda verdad, como dice el Evangelio de Juan. Pero la siguiente, algunos se preguntarán: ¿y cómo puedo ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo sentir ese consuelo? ¿Cómo puedo hacer que Él interceda por mí, sentir su intercesión, sentir su sanidad? Comienza con la conciencia de que Él está con nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel, el Consolador, el Espíritu Santo, está con nosotros. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que alguien muy especial está con nosotros, ¿qué surge de nosotros? Hay gozo, hay gratitud. Por ahí empieza. En el gozo y en la gratitud nosotros podemos encontrar ese camino. Lo vemos en Isaías 51, 11 y 12, que dice: ciertamente los redimidos de Jehová volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá en sus cabezas. Tendrán gozo y alegría. ¿Por qué? Versículo 12: porque yo soy vuestro consolador. O los versículos 7 al 9 de Isaías 52. Cuán hermosos son los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que te dice: tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas. Ahí está. Las alabanzas son como el resultado de saber: Dios está conmigo, Dios reina, no estoy solo. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Entonces,
este caminar con el Espíritu Santo, con nuestro Consolador, la siguiente, lo podemos empezar a practicar dándole gracias a Él por sus bendiciones, por la vida, porque no estamos solos. Sentirnos agradecidos constantemente, lo vemos en las cartas de Pablo, en los mensajes de Jesús, en toda la Biblia está este mensaje de la gratitud. También buscar motivos del cual darle gracias a Dios. Y para terminar, quisiera que ahí donde estás, escuchando o viendo esta transmisión, cierres tus ojos y medites que en todo este tiempo, en todo el dolor que has sentido, en todo el sufrimiento que has percibido, que en esta época difícil del año y quizás de tu vida, Dios no te ha dejado. Él está contigo y ha llorado contigo, ha sufrido contigo, porque tenemos un sumo sacerdote que nos entiende en todo, que Él sufrió lo mismo que nosotros, inclusive más, y Él sabe cómo es nuestro corazón. Qué alegría saber que tenemos un Dios que nos comprende, que se alegra con nosotros, pero que llora con nosotros. Jesús lloró cuando su amigo Lázaro murió, cuando un ser querido nuestro ha muerto. Jesús llora también. Y ese Consolador está para sanarnos. Demos gracias a Dios, dale gracias a Dios por ese bendito Consolador que tiene en tu vida, que tenemos todos los creyentes. Oremos. Te agradecemos, Señor, porque tú no nos has dejado, porque tú eres nuestro Consolador. A pesar de que en medio de la disciplina, de la instrucción y de lo que has estado haciendo con nosotros, así como lo hiciste con el pueblo judío, nosotros como tu iglesia, tu pueblo elegido, podemos estar seguros de que tú reinas, de que tú estás con nosotros, vas delante de nosotros. Tú tienes un propósito y una finalidad para todo lo que estás haciendo en nuestra vida. No estamos solos, no estamos abandonados. Gracias, Señor, porque todas esas promesas que le hiciste al pueblo de Israel también son promesas para nosotros, porque tienen su cumplimiento en tu segunda venida, donde otra vez volverá a estar el Edén, donde ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento. Pero entre tanto, gracias porque utilizas la muerte, el dolor, el sufrimiento, las pruebas, la tribulación, los problemas, para moldearnos, para también mostrarnos de que tú te dueles con nosotros, porque tu voluntad no era que hubiese pecado, muerte y dolor entre nosotros. Gracias porque nos comprendes, gracias porque nos entiendes, porque no estamos solos, porque has mandado al Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, nuestro intercesor.